Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Me encuentro hoy nuevamente con ustedes para continuar con el tema profético. Recordemos que ya vimos los sellos apocalípticos, las trompetas, y hoy vamos a ver la séptima trompeta que San Juan titula "Se ha cumplido lo anunciado por los profetas". Vamos a leerlo y vamos a darle una explicación. Es muy importante que veas los demás videos para que entiendas a qué se refiere aquí San Juan. Y dice así: Vi después a otro ángel formidable que bajaba del cielo, envuelto en una nube. El arco iris rodeaba su cabeza, su cara era como el sol y sus piernas como luna, como columnas de fuego. En la mano tenía un librito abierto. Colocó el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó su anuncio con voz tremenda, parecida al rugido de león. Al momento los 7 truenos entregaron su propio mensaje. Yo me preparaba a escribir lo que habían dicho los 7 truenos, cuando una voz desde el cielo me dijo: guarda en secreto las palabras de los 7 truenos, no escribas nada. Entonces el ángel que había visto de pie sobre el mar y la tierra, levantó su mano derecha al cielo, y juro por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, ya no habrá más demora. Apenas se oiga el sonido de la trompeta del séptimo ángel, se habrá cumplido el plan misterioso de Dios, tal como lo había hecho anunciar por medio de sus siervos, los profetas. Y hasta aquí me quiero detener, porque vamos a continuar un poquito más, pero miren que, fíjense cómo se habla de que esta séptima trompeta es el cumplimiento, ¿sí? Con esta séptima trompeta se da el cumplimiento, es su sonido, se da el cumplimiento de todo lo predicho por los profetas, porque así concluye San Juan en esta parte. Dice, ya no habrá más demora, apenas se oiga el sonido de la trompeta del séptimo ángel, se habrá cumplido el plan misterioso de Dios, tal como lo había hecho anunciar por medio de sus siervos los profetas. Fíjense cómo aquí se habla de un plan misterioso de Dios y cómo continúa diciendo cómo lo había hecho anunciar por medio de sus siervos los profetas. Es decir, misterioso, misterioso no va a ser. ¿Por qué? Porque los profetas en estos últimos tiempos han hablado de esto. Entonces, y aquí con lo que te debes de quedar es que se habrá cumplido el plan de Dios. Recordemos, y muchos me decían anteriormente, oye Eddie, ¿por qué si Dios es bueno? Eso lo toqué en un video, pero hoy abro con eso. ¿Por qué si Dios es bueno va a permitir los castigos? Mucha gente que incluso catequistas que catequizan mal, y lo aclaro, para que si tú eres uno de ellos que me estás viendo, corrijas. Acuérdense que es bueno siempre aprender. Si nos equivocamos, no pasa nada, vamos a pedir perdón y continuar. Esa es la verdadera humildad que quiere también Dios en cada uno de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Hay personas que mencionan que Dios es amor y que Dios no castiga. Y no es así, porque como decimos, estamos viendo el libro del Apocalipsis que prácticamente del capítulo 1 al capítulo 10 son castigos. Si ustedes se dan cuenta, primero hace un llamado a las 7 iglesias de Asia. Del capítulo 1 al capítulo 5 hace un llamado a las iglesias para la conversión. Y luego del capítulo 6 hasta el 10 vamos a ver los castigos que forman parte de los sellos y las trompetas. Y ya en los videos anteriores hemos hablado de eso. La pregunta es, ¿por qué Dios, si es bueno, castiga? Bueno, recordemos que parte de que Dios es justo y a la misma vez es misericordioso. En el Antiguo Testamento, nuestro Padre Yahvé se regía mucho por la justicia. Tan es así que estaba la ley del talión y que permitía. Por eso se dice que ojo por ojo y diente por diente. Y eso era justicia. Muchos dirán, oye, ¿por qué? A mí me extraña que estas personas que de repente enseñan eso digan, ¿por qué? Por ejemplo, si Dios fuera malo, si más bien si Dios es amor, ¿por qué entonces permitió la ley del talión? Esa es una pregunta que todos ellos se deben hacer. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió la ley del talión? ¿Por qué permitió que el que me la hace me la paga? Entonces debemos de entender que el plan salvífico de Dios, y que muchas veces no lo entendemos, porque aquí lo dice San Juan, eh, apenas se oiga el sonido de la trompeta del séptimo ángel, se habrá cumplido el plan misterioso de Dios. Este plan misterioso de Dios viene no desde ahorita, viene desde el Génesis, porque Dios tiene un plan para salvar a la humanidad. Y desde el Génesis vemos cómo Adán y Eva, pues obviamente, de que eran ellos santos,
Adán y Eva eran santos antes de caer en el pecado original y sin embargo después caen en el pecado original y Dios tiene que venir en ayuda de nosotros como humanidad para restaurarnos, para reivindicarnos. ¿Por qué? Porque si no tendríamos una condenación al infierno todos. Por eso es que vemos que desde el Antiguo Testamento Dios viene a través de los profetas, Moisés, Elías, Enoc, vemos cómo después se da Jeremías, David, el rey David, reyes como Salomón, etcétera. Vemos cómo a través del anuncio de sus profetas Dios viene anunciando un plan salvífico, ese plan misterioso del que aquí habla San Juan. Lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos, todos esos profetas del Antiguo Testamento anunciaban a un Mesías y llega nuestro Señor Jesucristo como Mesías y aún Él viene a traer un plan salvífico porque Él viene a traernos una promesa que Él nunca nos va a dejar solos, que después de Él viene alguien más y estará con nosotros, que es el Paráclito, el Espíritu Santo. Si te das cuenta, hemos tenido un tiempo dedicado a Dios Padre en el Antiguo Testamento, un tiempo dedicado a Dios Hijo en el Nuevo Testamento, pero ahora también vamos a tener un tiempo dedicado al Dios Espíritu Santo. No, porque no se ha tenido un tiempo dedicado como tal al Espíritu Santo, y eso tú lo puedes ver en las Escrituras, ¿no? Prácticamente todo el Antiguo Testamento se habla del Padre Yahvé, ¿sí? Recuerden que la Santísima Trinidad es uno y a la vez trino. Tenemos la primera parte de la Trinidad, o la primera persona, perdón, de la Trinidad, que es Dios Padre, la vemos en el Antiguo Testamento. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, la vemos en los Evangelios, ¿sí? En prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y a Dios Espíritu Santo también lo tenemos en el Nuevo Testamento, digamos, a nuestro Señor Jesucristo como tal en los Evangelios y después de Hechos de los Apóstoles y los demás libros después de Hechos de los Apóstoles, se habla como tal, cómo actúa la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Pero en estos tiempos vamos a tener todavía más gracia. Recordemos que viene el aviso. El aviso es el segundo Pentecostés. Así como los apóstoles y la Virgen María estuvieron en un cenáculo orando para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, derramado sobre lenguas de fuego, así nosotros en estos últimos tiempos, a través del aviso, ese aviso que está profetizado no nada más en Garabandal, sino a través de Sor Faustina Kowalska. Ya hicimos un video también acerca de ello, el sexto sello, para que lo vayas a ver. Santos que hablaron, Ana María Taigi, que también habla del aviso, San Edmundo, que también habla del aviso. Entonces vemos cómo a través de este acontecimiento, Dios va a venir a derramar el Espíritu Santo, pero ahora ya no nada más va a ser para unos cuantos, como en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, que nada más fue para la Virgen María y los que estaban en el cenáculo, los apóstoles y unas cuantas personas más. Ahora no, ahora Dios, ese segundo Pentecostés lo va a derramar sobre toda la humanidad, ateo, es decir, no creyente, creyente, seas cismático, seas hereje, seas apóstata, seas hermano separado, para todos va a venir el aviso y entonces allí es donde Dios viene con estas palabras donde dice, se habrá cumplido el plan misterioso de Dios, tal como lo había hecho anunciar por medio de los siervos los profetas. ¿Por qué? Porque recordemos algo, hermanos, a través de, en estos últimos tiempos, ha habido, por ejemplo, apariciones marianas. Tenemos Fátima. Fátima con su tercer secreto, como tal no ha sido revelado el tercer secreto de Fátima. Y es que ahorita vamos a dar una explicación porque el Papa Benedicto XVI nos va a ayudar a comprender más acerca de este tercer secreto de Fátima, que obviamente todos los pontífices saben del tercer secreto, pero no lo han publicado como tal y tampoco han hecho caso, por ejemplo, con la consagración de Rusia, no la han consagrado como la Virgen María ha pedido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que Fátima está aprobada, no han querido publicar todo. Ahorita vamos a ver cómo a través de los santos, por eso aquí la palabra de Dios en los evangelios, perdón, en este capítulo 10 del libro del Apocalipsis, habla que se habrá cumplido el plan misterioso de Dios a través de lo que han dicho los profetas. ¿Y qué profetas son ellos? Hablábamos de los niños de Fátima, por ejemplo, Jacinta,
Por ejemplo, vemos también a esta Sor Lucía, ¿no? Lucía de Fátima, que a través de estos niños, de estos tres pastorcitos, vimos cómo la Virgen les reveló varias cosas que iban a pasar. Una de ellas, que el atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II, también era parte de lo que vendría siendo un secreto o segundo secreto de Fátima. Entonces, si te vas dando cuenta, hay cosas que se van cumpliendo. Por eso dice aquí Dios, se irá cumpliendo todo. Vemos, por ejemplo, más adelante algunas otras apariciones. Voy a hablarles de las aprobadas por la iglesia. Tenemos, por ejemplo, Akita, Japón, tenemos la Virgen de la Salet, ¿sí? Que son apariciones marianas donde también nuestra madre se ha aparecido para advertir a la humanidad conversión, que si no nos convertimos vendrán un castigo muy severo para la humanidad. Inclusive se habla en Akita, Japón, de fuego cayendo del cielo. Hoy vimos a través de los sellos apocalípticos y de las trompetas que ese fuego cayendo del cielo se refiere a los cometas, asteroides o meteoritos que vendrán sobre la Tierra, y también se refiere a las explosiones volcánicas. Recuerden que una explosión volcánica lanza, además de lava, pues como tal, a veces pequeñas rocas, ¿no? Entonces, ese es el fuego cayendo del cielo del que se profetiza la Virgen de Akita en Japón. En Japón se presenta nuestra madre y advierte a la humanidad de que si no se convierte vendrán este tipo de acontecimientos. Tenemos a la Virgen de la Salet, donde habla de la apostasía, donde habla de que los sacerdotes por su mala conducta están llevando a muchas almas a la perdición. Y algunos dirán, oye, pero eso no está pasando. No, sí está pasando. Hoy vemos a muchos sacerdotes, especialmente el sínodo de Alemania, donde los sacerdotes que se supone que se saben de Biblia, que se supone que estudiaron 11 o 12 años para ordenarse sacerdotes y donde se les enseñó doctrina de supuestamente, y digo entre comillas, de Jesucristo, no le están practicando. ¿Por qué? Porque ellos están yendo contra lo que enseñó Jesús, casar matrimonios homosexuales, están queriendo ordenarse mujeres diaconisas, y eso ustedes lo pueden investigar. Como yo les he dicho, esto que estoy diciendo es algo que la Virgen de la Salet en los 1800 se aparece en Francia y lo profetiza, y dice que muchos sacerdotes se irán a la perdición y junto con ellos arrastrarán a muchas almas. Fíjense cómo la madre, ¿sí? Nuestra madre, la Virgen María, profetiza eso en la Virgen de la Salet, en la Salet. Vemos también, por ejemplo, Lourdes, que también está aprobada por la iglesia. En todos estos lugares donde la Virgen ha aparecido, la Virgen ha hecho énfasis que nos convirtamos. En ese caso, en la Salet, hace mucho énfasis que los sacerdotes tienen que cambiar de vida, tienen que regresar a lo que enseña la iglesia, porque si no, además de que ellos se condenan al infierno, junto con ellos llevan a muchas almas. Y ese ejemplo, como lo dije, está en Alemania. ¿Cuántos fieles, cuántas personas como tú y como yo, por desconocer a veces de la Biblia, de la palabra de Dios, pensando que tú vas a una iglesia donde enseñan y que tú quieres un refugio o que tú quieres conocer a Dios y que en lugar de enseñarte lo que Dios predicó aquí en los evangelios, en la Biblia, te enseñen cosas que no son acorde a la doctrina, que te enseñen cosas liberales, que te enseñen cosas modernas, pues obviamente eso no está bien. Entonces, fíjate cómo a través de las profecías de estos Melanie, por ejemplo, Melanie y Maximiliano, en la Salet, me parece, fue en Lourdes, estos son profetas también a los que la Virgen se les apareció y que además, repito, tienen aprobación de la iglesia. En Akita, Japón, hablábamos de Agnes Asagawa, que fue a la vidente a la que se le apareció la Virgen allí en Japón, que ya murió hace unos meses. Entonces, fíjense cómo a través de estos profetas, por eso aquí dice la Biblia, el séptimo ángel se habrá cumplido el plan misterioso de Dios tal como lo había hecho anunciar por medio de sus siervos, los profetas. Todos estos profetas que han anunciado los últimos tiempos se está cumpliendo. Hoy tenemos, por ejemplo, pendiente que se apruebe Garabandal y Medjugorje. En Medjugorje también hay 10 secretos, que son los secretos de Medjugorje, y que obviamente ya el Papa Francisco, él lo sabe, el Papa Francisco sabe que Medjugorje es verdadera, pero muchos dirán, oye, ¿por qué no aprueba del todo? Porque recordemos que ahorita ya hay como una aprobación a medias. Yo le llamo una aprobación a medias porque del todo no está.
pero es una aprobación a medias y para mí ya hay algo ahí bueno. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento, hermanos, conforme avance el tiempo, que Medjugorje se tendrá que aprobar y ese es un mensaje profético, hermanos. Hay profetas en estos tiempos que no están aprobados por la iglesia, pero que han dicho que Garabandal y Medjugorje se van a aprobar, que el Papa Francisco, tal cual lo anuncian así, va a aprobar Medjugorje y Garabandal y hoy lo estamos viendo con Medjugorje. Si bien es cierto, con Garabandal como que ha habido un freno, ha sido como que a medias, si bien del cierto no la han, ¿cómo se dice? No le han dado un no al 100%. En el caso de Medjugorje, ya por lo menos se puede decir que un 50% está, digamos, aprobado, ¿no? Como digo, no del todo, es algo a medias, pero eso ya es algo bueno. ¿Por qué? Porque en Medjugorje hay 10 secretos. No sé si ustedes han escuchado hablar de Sor Emanuel Millard. Sor Emanuel Millard es una religiosa que ha hablado con los 6 videntes de Medjugorje y ella en sus videos, si ustedes ven algunos videos de Sor Emanuel Millard, ella habla de hambruna, por ejemplo, ella no dice como tal el secreto, pero sí habla a la gente de que vendrá un momento en que vendrá la hambruna. Fíjense cómo, obviamente, si ella ha hablado con los videntes de Medjugorje es porque algo sabe. Y la hambruna, aunque aparentemente sea un secreto que para mí, y en lo personal es un comentario personal, hermanos, uno de los secretos de Medjugorje para mí sí va a ser la hambruna. Pero ojo, secretos de Medjugorje para que cuando se dé, se crea que Medjugorje es verdad, son verdaderos profetas, es una revelación mariana y que además, repetimos, ya está escrito por San Juan, porque hablábamos de que el cuarto, tercer sello del Apocalipsis habla de la hambruna. Entonces, date cuenta que si bien es cierto, no es nuevo, pero que Dios, además de que San Juan ya se lo profetizó a San Juan, ahora a través de profetas en nuestros tiempos actuales, porque ellos están vivos, y están en Medjugorje vivos, pues obviamente va a llegar un momento en el que ellos hablarán, en que se detonarán los 10 secretos y conforme se vayan cumpliendo los secretos, pues obviamente la gente se va a convertir, no toda, pero habrá gente que se convierta, porque para eso son los secretos. Recuerda que Dios no quiere un castigo nada más porque es, digamos, porque sí o porque es malo. Dios manda un castigo para purificar nuestra alma. Eso como lo sabemos, los que han seguido los videos en este canal, hemos hablado de los 7 sellos del Apocalipsis y en los 7 sellos del Apocalipsis hemos hablado de que cada uno de los sellos va a purificar nuestra alma, la hambruna con la gula, la devaluación económica con la riqueza, la guerra con la soberbia, la ira y la envidia, por darte algunos ejemplos. Tienes que ir a ver los videos para que sepas. Las pestes para purificar nuestra lujuria, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Dios no va a mandar un castigo nada más porque quiere, digamos, molestarnos o porque quiere o porque le caemos gordos, ¿no? No, no es por eso, es porque quiere nuestro bien, quiere nuestra salvación, quiere nuestra conversión y quiere que mejoremos en la vida cristiana. Para eso son los secretos. Y entonces, como decimos, por ejemplo, falta algo más, Garabandal. Garabandal habla del aviso, del milagro y del castigo, ¿sí? Y no lo quieren aprobar, ¿por qué? Porque si lo aprueban saben que la gente va a convertirse. Ahora, vamos a tener en cuenta algo, la iglesia es prudente, no puede aprobar algo porque imagínense que apruebe algo y si no pasa el aviso, el milagro y el castigo, ¿cómo quedaría la iglesia? Como algo, como tonta, ¿no? Como alguien tonto o tonta que no supo saber si un mensaje vino de Dios o no. Hasta cierto punto ahí yo en lo personal lo comprendo, pero como decimos, Jesús se lo revela a otros santos. Y si ya otros santos que la iglesia aprobó, pues obviamente ya nada más falta que como digamos Santo Tomás, la iglesia quiere ver para creer. Y una vez que la iglesia vea que sí es de veras el aviso, pues entonces lo aprobará en un futuro, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Ahora, ya que entendimos a qué se refieren lo de la séptima trompeta, que es todo lo anunciado por los profetas de los últimos tiempos se tendrá que cumplir. Y repito, para como resumen, ¿qué es lo anunciado por los profetas? Todo lo que ya vimos en la Biblia, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, se tendrá que haber cumplido, sobre todo los sellos. Es decir, como la gente no quiere convertirse por la buena, tendrán que venir los castigos, que es el castigo menor, todos los, dijimos, terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, meteoritos,
hambruna, pestes, enfermedades, devaluación del dinero, todo eso tendrá que, la guerra, tercera guerra mundial, todo eso tendrá que venir, por es lo profetizado, no nada más por San Juan en los sellos y en las trompetas, sino también por los profetas que ya les mencioné, todos estos profetas. Si tú te vas a las revelaciones privadas aprobadas por la iglesia, vete a los santos, pon en internet santos que hablan de últimos tiempos y tú ponte a leer todos los santos que hablan de los últimos tiempos y todos hablan de castigos. Santa Hildegarda de Bombingen, Mary Julie Jaime, también estigmatizada francesa, Ana María Taigi, Beata Ana María Taigi, Beata Ana Catalina Emmerich, que ahorita vamos a tocar algunos puntos para que sepan lo que San Juan habla en este capítulo de la Biblia, y todos ellos, todos santos, beatos, aprobados por la iglesia que hablan de últimos tiempos. San Vicente Ferrer, por ejemplo, del cual vamos a hablar ya más adelante, que también habla del anticristo. O sea, son cosas que van a suceder y que, ojo, el anticristo vendrá después del aviso, es decir, hasta el capítulo 12 del Apocalipsis será el castigo menor. Después del capítulo 12 vendrá el castigo mayor, que será la entrada del anticristo, la marca de la bestia y el infierno para las personas que aceptaron la marca y que aceptaron al anticristo como Mesías, y las copas de la ira de Dios, es decir, las últimas 7 plagas que vendrán sobre la humanidad y que no habrá curación ni remedio para ellos por haber aceptado la marca de la bestia. Ya iremos poquito a poquito yendo en orden para que se entienda. Si muchos piensan que estos castigos, que estos sellos, perdón, y trompetas, el castigo menor es algo fuerte, imagínate todos aquellos que después de estos sellos y estas trompetas no se hayan convertido a Dios. Imagínense, vamos a ver ahorita, más adelante, perdón, conforme avancemos por los capítulos, que todos aquellos que hayan vivido y que no se convirtieron después de estos tiempos, les irá a pasar algo peor. Eso no lo digo yo. Eso fíjense cómo termina el capítulo 9 del Apocalipsis, que dice: pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por esas plagas, no renunciaron a sus prácticas. ¿De qué plagas habla? Los sellos y las trompetas, para que lo entiendas. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por esas plagas, sellos y trompetas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios con esos ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera que no pueden ver, oír ni caminar. No se arrepintieron de sus crímenes, ni de sus brujerías, ni de sus inmoralidades, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos, ¿no? Entonces vemos cómo va a haber gente que a pesar de eso no se va a convertir a Dios. Para los que sí se van a convertir, ahorita vamos a explicar, ¿sí? Porque aquí ya va a haber 2 bandos nada más. Acuérdate que la Biblia dice: a los tibios Dios los va a vomitar de su boca, porque como no eres frío ni caliente, es decir, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso lo dice el Apocalipsis de San Juan también, en el llamado a la conversión, el llamado a las 7 iglesias. Fíjense, entonces vamos a tener cuidado. Aquí ya nada más va a haber: o te conviertes a Dios y eres de Cristo, o no te conviertes a Dios y, como dice aquí San Juan, tienes falsos dioses a pesar de los castigos que vinieron. Es decir, estás con Satanás. O eres de Satanás, o eres del diablo, o eres de Cristo. Ajá. Ahora, vamos a continuar con la lectura y dice: la voz que me había hablado desde el cielo se dirigió de nuevo a mí y me dijo: acércate. Acércate al ángel que está de pie sobre el mar y la tierra, y toma el librito que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió: toma, cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se me volvió amargo en el estómago. Entonces me dijeron: tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Y fíjense cómo entonces aquí vemos dos cosas importantes. Aquí ya nada más San Juan habla de un librito.
ese librito, bueno, vamos a dejar claro esto, inclusive las notas al pie de página de la Biblia, de los teólogos que han estudiado la Biblia, han mencionado que ese librito como tal también es la palabra de Dios, ¿sí? Es la continuación de la evangelización, porque la evangelización no termina ahorita. Y eso es cierto, ese librito, nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando recibimos palabra de Dios? Nos reconforta, nos sentimos bien, a veces la palabra de Dios le da alegría a tu alma, a veces la deja en paz, te sientes, digamos que a gusto, ¿no? Es decir, vienes buscando respuestas y cuando uno lee la Biblia o te leen la Biblia, pues encuentras lo que tú estabas buscando, ¿no? Entonces, si te das cuenta, San Juan relata cuando tú recibes lo que es palabra de Dios, la evangelización, lo dulce, es algo como miel, así lo describe San Juan y eso es cierto, es algo bonito cuando tú escuchas la palabra de Dios y la recibes, pero San Juan relata que cuando la come y llega al estómago se vuelve amarga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está dando a entender aquí San Juan? Que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios es dulce, nos alienta, nos da fuerza, nos da fortaleza. Pero cuando ya la practicamos, es decir, cuando llega el momento de decir, ok, tú ya escuchaste lo que está en los evangelios por Jesús, un ejemplo, ahora practícalo como cristiano. Si tú eres seguidor de Cristo, ahora vas a practicarlo, no nada más va a quedar en la lectura y ya muy bonito, ¿no? Ahora practícalo. Y entonces ahí es donde se vuelve amargo. ¿Por qué amargo? ¿Por qué? Porque no es fácil ser cristiano, porque no es fácil seguir a Cristo. Por eso dice Jesús, todo aquel que quiera seguirme, cargue su cruz y sígame. Esa cruz es de la que San Juan habla aquí, que se vuelve amarga. ¿Por qué? Amarga porque, repito, no porque sea mala, sino porque es difícil. Cargar la cruz no es fácil. Todos aquellos que tratamos de cumplir los evangelios, que tratamos de vivir, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de divina voluntad, porque Jesús fue quien vivió divina voluntad, hizo la voluntad del Padre a un 100%. Entonces, vemos, por ejemplo, si Jesús te dice, ama a tu enemigo como a ti mismo, es difícil. Nosotros probablemente suene muy bonito escucharlo. Y es más, yo estoy seguro que tú y yo todos quisiéramos en un momento que nos lleváramos bien, que no hubiera pleito con los vecinos, que no hubiera pleito con las amistades en la escuela, que no hubiera pleito con tus amigos, que no hubiera pleito con compañeros de trabajo, envidias, rencillas. Yo creo que todo el mundo quisiera eso, pero vamos a ser honestos, lo vivimos en el mundo y no es así. Te ponen el pie, te tienen envidia, ya hablaron mal de ti, te calumniaron, te golpearon a veces, ¿no? Es decir, si te das cuenta, a veces no te dejan prosperar, ¿no? Estás en un trabajo y aunque tú puedas llegar a tener un puesto por las aptitudes, si hay envidia no te van a dejar. Hay grupitos que van a hablar mal de ti y no van a dejar que crezcas. Por darte ejemplos, habrá muchísimos, pero son ejemplos que nos pueden pasar en la vida diaria. Y entonces cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, híjole, entonces ahí es cuando decimos, recibirlo suena bonito, pero practicarlo, ahí es amargo, porque ya no lo haces probablemente de buena gana, ya pones caras, o simplemente no la cumples, ¿no? La oyes, pero pues así como que entró por aquí y salió de este lado. Entonces, vamos a darnos cuenta que San Juan habla de eso, ¿sí? Este librito que él come, pues es lo que es la palabra, es todo lo que está ya escrito, no hay algo nuevo ni hay algo nuevo que le tengamos que agregar a la Biblia. Todo ya está aquí y repetimos, es dulce como la miel, sí, escucharla, pero practicarla, ahí es donde ya se vuelve amargo, ¿no? Entonces, solamente para dejar eso claro, ahora lo que se busca es que en la vida, en divina voluntad, no se te haga digamos, a todo el sufrimiento para practicar la palabra de Dios, tú lo entregues en la cruz. Tiene que llegar un momento en el que tú dices, Sor Faustina Kowalska en el Diario de la Divina Misericordia, tarde empecé, tarde comprendí cómo debo amar el sufrimiento. Fíjense cómo Sor Faustina habla de que cuando ella empieza a practicar lo que Dios le enseña en su diario, que es una imitación a la vida de Cristo, pues obviamente ella decía y que ella sufría. Al cumplir la palabra de Dios, ella sufría. Pues claro, porque no es fácil. Darle una sonrisa a aquel que te está hablando mal de ti, darle un abrazo,
ayudar a tu enemigo cuando probablemente él hizo algo que te afectó durante mucho tiempo. Eso es difícil y sin embargo, Dios quiere que lo practiquemos. Pero repito, es algo difícil, sí, pero no imposible, porque en divina voluntad todos nuestros actos deben ser, ven tú Jesús a darle ese abrazo que yo no puedo darle. Ven tú Jesús a perdonar en mí porque yo no puedo perdonarle. Ese tipo de oraciones que hacemos en divina voluntad sirven para qué? Para que nuestros actos vayan siendo más divinos y menos humanos, porque nuestra humanidad no podría ni siquiera hacerlo. Alguien que haga oraciones de este tipo va a comprender que haciendo este tipo de oraciones en divina voluntad va a ir teniendo un progreso mejor. ¿Para qué? Para cumplir lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, por último, para ir terminando ya nada más, la Biblia dice: entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Vemos cómo aquí, a pesar de que nuestro Señor Jesús le dice a San Juan, o bueno, el Evangelio de San Juan relata que el plan misterioso de Dios se ha cumplido tal como habían dicho los profetas, no es que ahí se cumpla lo profetizado, quiero aclarar. ¿Por qué? Se ha cumplido lo profetizado hasta el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Pero el capítulo 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, del 12 en adelante, del 12 al 20, no se han cumplido. Por eso dice aquí, entonces me dijeron, tienes que profetizar de nuevo, amenazando a muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí acaban las profecías del castigo menor. Ahora le dicen a San Juan, sigue escribiendo porque vas a profetizar más castigos, porque vendrán más cosas para la iglesia. Hasta aquí hay un punto, digámoslo así, intermedio. Si hasta aquí la gente no se convirtió, entonces por eso San Juan habla de que vendrá el anticristo, porque el aviso es precisamente un llamado de Dios, como que el llamado, el aviso y el milagro son los llamados más grandes que Dios va a tener a la humanidad para que se convierta en estos últimos tiempos. Si no se convierte y sigue en su necedad, por eso San Juan dice, seguirás profetizando. Le dicen a San Juan, sigue escribiendo y sigue amenazando. Fíjense cómo lo redacta la Biblia. Sigue amenazando a todas las naciones, pueblos y reyes. ¿Por qué? Porque se tiene que amenazar, y cuando se habla de amenazar no es de sacarles la pistola, no es de sacar a los soldados a las calles y decir o crees en Dios o mueres, no. San Juan habla de que los seguirá amenazando, ¿cómo? A través de la palabra de Dios, profetizando. Si no te conviertes, si no te conviertes masón, te vas al infierno. Si no te conviertes, tú que practicas nueva era, brujería, hechicería, santería, magia blanca, magia negra, si no te conviertes, infierno. Si tú que lees las cartas, si tú que te vas al tarot, si tú que apuestas, si tú que haces limpias, no te conviertes, te vas al infierno. Eso es de lo que habla San Juan aquí. Si tú que eres católico tibio no te conviertes bien, también el infierno te puede esperar. Si tú eres protestante y tú eres cismático o eres un hereje, también si no te conviertes bien, porque Dios no quiere a tibios. Los cismáticos, aunque digan, los cismáticos son los sedevacantistas, que aunque ellos hagan la tradición, pero como no están con el Papa, si no tienen una verdadera conversión, también al infierno. Fíjense cómo, por eso San Juan dice amenazando, a eso se refiere. Y cuando habla de amenaza es, tú tienes libre albedrío, de saber si vas y te conviertes a Dios o no. Al final de cuentas, cuando llegues al juicio particular de Dios, cuando mueras, Dios te dirá o cielo o infierno, ¿sí? Y probablemente, como decimos en la Iglesia Católica, no todos van a ir al cielo. Muchos pasarán por su purgatorio, pero de alguna manera del purgatorio sí sales al cielo, del infierno ya no. Entonces, solamente para tener eso claro. Ahora, para ir ya nada más cerrando y terminando esto, vamos a ver lo último que yo les quiero compartir, hermanos, acerca de este tema es que el aviso va a ser, digamos, el punto medio. ¿Para qué? Para diferenciar los dos castigos, el castigo menor y el castigo mayor. Castigo menor, todos los sellos, las trompetas,
del Apocalipsis, castigo mayor, la entrada del anticristo, Apocalipsis capítulo 13, junto con la marca de la bestia, la gran ramera que será la falsa iglesia, y aquí se cumplirá inclusive lo que habla Ana Catalina Emmerich. ¿Qué habla Ana Catalina Emmerich? Habla de la verdadera iglesia y la falsa iglesia. Y quiero empezar a cerrar con lo que dice el Papa Benedicto XVI, lo que escribió en su momento, antes de ser Papa. Y dice así, una iglesia, la profecía olvidada de Ratzinger sobre el futuro de la iglesia. Fíjense cómo se titula la nota. Y dice, una iglesia redimensionada con menos seguidores, obligada incluso a abandonar buena parte de los lugares de culto que ha construido a lo largo del siglo, una iglesia católica de minoría, poco influyente en las decisiones políticas, socialmente irrelevante, humillada y obligada a volver a empezar desde los orígenes, pero también una iglesia que a través de esa enorme sacudida se reencontrará a sí misma y renacerá. Fíjense cómo aquí habla algo muy importante el Papa Joseph Ratzinger. Volverá a empezar desde los orígenes. Cómo ya desde aquí se habla, dice, una iglesia católica de minoría. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de una profecía que se cumplió de San Francisco de Asís, donde decía que la iglesia iba a ser una minoría, la verdadera iglesia? San Francisco de Asís habla de un gran cisma, de que cuando venga antes del aviso, por cierto, eso es algo que me hace falta poner como paréntesis, antes de que venga el aviso y de que lleguemos a este capítulo 10 del Apocalipsis, que lo vivamos como tal, tendrá que venir un gran cisma. Ese cisma en la Iglesia Católica será el más grande que ha existido desde el Génesis hasta nuestros tiempos. ¿Por qué razón? Porque ese gran cisma va a dividir a la Iglesia Católica en tres grupos: los sedevacantistas, que no están con el Papa aunque hagan la tradición de la Iglesia; los que no seremos sedevacantistas, que estemos con el Papa Francisco y que sigamos la tradición de la Iglesia; y los liberales, que son todos aquellos que van a aceptar los cambios al catecismo, los cambios a la misa, los cambios a la palabra de Dios, los cambios modernistas, digámoslo así. Ya no va a existir pecado. Para esa iglesia ya no va a existir pecado. Entonces, como la iglesia se va a fracturar, obviamente las que van a crecer más van a ser las liberales, la liberal, donde ya no va a existir el pecado, y la única que va a quedar como pequeña, como iglesia verdadera, será la que esté con el Papa Francisco. Por eso dice aquí el Papa Joseph Ratzinger, una iglesia católica de minoría, poco influyente en las decisiones políticas, socialmente irrelevante, humillada y obligada a volver a empezar desde los orígenes. Pero también una iglesia que a través de esa enorme sacudida se reencontrará a sí misma y renacerá, simplificada y más espiritual. Es la profecía sobre el futuro del cristianismo que pronunció hace 40 años un joven teólogo bávaro, Joseph Ratzinger. Redescubrirla en estos momentos tal vez ayude a ofrecer una clave de interpretación para descifrar la renuncia de Benedicto XVI, porque coloca el sorprendente gesto de Ratzinger en su lectura de la historia. La profecía cerró un ciclo de lecciones radiofónicas en el entonces profesor de teólogo, pronunciado en 1969, en un momento decisivo de su vida y de la vida de la iglesia. Eran los años turbulentos de la contestación estudiantil, de la conquista de la luna, pero también de las disputas tras el Concilio Vaticano II. Ratzinger, uno de los protagonistas del concilio, acababa de dejar la turbulenta Universidad de Tubinga y se había refugiado en la de Ratisbona, un poco más serena. Como teólogo estaba aislado después de haberse alejado de las interpretaciones del concilio de sus amigos progres. Era el complejo 1969 y el futuro papa en 5 discursos radiofónicos poco conocidos y que expuso su visión sobre el futuro del hombre y de la iglesia. La última lección que fue leída el día de Navidad ante los micrófonos de la Hessian Rundfunk tenía todo el tenor de una profecía. Ratzinger dijo que estaba convencido de que la iglesia estaba viviendo una época parecida a la que vivió después de la ilustración de la Revolución Francesa. Nos encontramos en un enorme punto de cambio, explicaba, en la evolución del género humano, un momento con respecto
al cual el peso de la Edad Media de los tiempos modernos parece casi insignificante. El profesor Ratzinger comparaba la época actual con el Papa Pío VI, raptado por las tropas de la República Francesa y muerto en prisión en 1799. En esta época la Iglesia se encontró frente a frente con una fuerza que pretendía cancelarla para siempre. Aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos. Fíjense cómo aquí el Papa, recuerden algo, el Papa Joseph Ratzinger ya sabía, él leyó el tercer secreto de Fátima. En el tercer secreto de Fátima que la Iglesia ha ocultado y que no ha publicado como tal, pero que nosotros sabemos que consiste en la muerte de un papa, ¿sí? Los niños de Fátima ven que un papa sube un cerro y muere, lo matan soldados. Entonces, es por eso aquí el Papa Joseph Ratzinger habla, si como tal no lo dice porque lo tiene prohibido, pero él hablaba de que estamos en un tiempo similar a lo que le pasó al Papa Pío VI, que fue raptado y que lo mataron. Entonces, se habla en estos tiempos, últimos tiempos, se habla de que un papa huirá de Roma, ¿sí? El Papa Francisco, y que cuando huya de Roma, él volverá, pero ¿para qué? Para cumplir lo que está profetizado en Fátima, que tendrá que subir entre los cadáveres de todos los sacerdotes que murieron en el Vaticano por la guerra, y él tendrá que subir ese monte junto con más fieles para que cuando lleguen a la cima sea muerto por los soldados, ¿sí? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Ya haremos un video más específico acerca del tercer secreto de Fátima, porque repito, algunos videos donde ya había hablado de eso, pues los tuve que bajar. Pero bueno, solamente para que tengan en cuenta esto. Y continúo y dice, una situación parecida explicada podría vivir la iglesia hoy, golpeada según Ratzinger por la tentación de reducir a los sacerdotes a menos asistentes sociales, a la propia obra a mera presencia política. De la crisis actual, afirmaba, surgiría una iglesia que habría perdido mucho. Será más pequeña y tendrá que volver a empezar más o menos desde el inicio. Ya no será capaz de habitar los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. Fíjense cómo aquí el Papa Joseph Ratzinger habla de que la iglesia será poquita, pero también habla algo muy importante, que será pequeña y que ya no será capaz de habitar en los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entre el anticristo, todas las iglesias, las parroquias, ya estarán bajo el dominio del gobierno. De hecho, desde ahorita, si tú te das cuenta, esto va a empezar el gobierno va a querer expropiar todo, todo lo va a querer hacer, se va a querer hacer dueño de todo, de todo. Entonces, eso lo vamos a ver. Y por eso se dice que va a haber un resto. Y ahorita lo vamos a leer cómo lo describe el Papa Joseph Ratzinger. Va a haber un resto, un remanente, un resto fiel, ese pequeño grupo de la iglesia verdadera que seguirá a Cristo, que no se dejará envolver por todas las ideas modernistas que quieran incluir en la iglesia, y que ese pequeño grupo estará en las catacumbas. Eso también lo hablan los santos. Ya en los próximos videos hablaremos de la iglesia en las catacumbas. Por eso se habla de refugios. Es decir, si bien es cierto el primer refugio que ya habíamos hablado de eso, eres tú, con tu estado de gracia viviendo divina voluntad, eres tú el primer refugio como persona, también va a haber refugios donde estos sacerdotes que quieran cumplir la voluntad de Dios, que no vayan a cambiar la misa, que ellos sigan bajo la tradición, ya no podrán hacerlo públicamente, tendrán que esconderse en refugios, digámoslo así, serán como tipo casas, ¿no? Como, digamos, lo que actualmente se conoce como oratorios para sacerdotes, que tienen su oratorio, ¿sí? Serán sacerdotes que obviamente celebren a escondidas, se puede decir como en casa, en un hogar, pero que ellos celebren la misa como nuestro Señor Jesucristo la instituyó desde un principio. Ajá. Y dice así, vamos a continuar, dice, con la disminución de sus fieles también perderá gran parte de los privilegios sociales. Volverá a empezar con pequeños grupos, con movimientos y gracias a una minoría que volverá a la fe como centro de la experiencia. Será una iglesia más espiritual, que no sucumbirá un mandato político, coqueteando ya con la izquierda, con la derecha. Será pobre y se convertirá en la iglesia de los indigentes. Es decir, aquí ya no va a haber padres o sacerdotes
que estén con un partido político, que apoyen a los de derecha, que apoyen a los de izquierda. Eso es muy importante y mucho ojo. Vamos a también hablar de las profecías más adelante de la Madre Angélica Álvarez y Casa. Recordemos que si bien es cierto, no debemos apoyar a ningún partido político, Jesús va a venir a restaurar a por lo menos una profecía aquí en México, donde se tendrá un presidente católico. Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Hicimos un video donde hablábamos de que cuando compitió Eduardo Verástegui, de que él iba a ser como Juan el Bautista. No iba a ser el presidente, iba a emular a Juan el Bautista. No iba a ser, o sea, que quede claro, no estamos hablando de que él va a ser como Juan el Bautista ni que viene un Mesías. De que se habla de que él va a despertar conciencias para que la gente quiera ya no estar con la izquierda ni con la derecha. Quiera un partido donde esté Dios como centro, como gobernante, ¿sí? Se habla de eso precisamente. Y luego dice, entonces y solo entonces concluirá Ratzinger, verán a ese pequeño rebaño de creyentes como algo completamente nuevo. Lo descubrirán como una esperanza para sí mismos, la respuesta que siempre habían buscado en secreto. Y aquí fíjense cómo el Papa Joseph Ratzinger habla de que este pequeño número de creyentes, pues digamos, iniciará la iglesia. La iglesia verdadera iniciará como en el tiempo de cuando nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, pero esta iglesia tiene una característica diferente, será más espiritual. Actualmente no hay espiritualidad en la iglesia, hermanos, y eso tiene que quedar claro. Muchos dicen, pero es que el Espíritu Santo está en la iglesia católica. Sí, el Espíritu Santo y la promesa de Dios está, pero aquí el detalle es, nosotros somos bautizados, la mayoría de los católicos hemos sido bautizados, pero viene algo, perdemos la gracia. Somos bautizados y después caemos en pecado hasta mortal y muchos dicen, no, pero es que yo estoy bautizado y soy de la iglesia católica, pero no por ser bautizado, aunque el Espíritu Santo en ese momento descendió sobre ti, ahora has contaminado los dones y precisamente por eso ya no hay espiritualidad en la iglesia. Por eso hay muchos católicos que dicen, yo soy católico, pero roban. Yo soy católico, pero soy adúltero. Yo soy católico, pero tengo muchas novias o muchos novios. Yo soy católico, pero le soy infiel a mi pareja. Yo soy católico, pero no me caso. Yo soy católico, pero no voy a misa. Ajá, es decir, no hay eso quiere decir que sí, el Espíritu Santo y probablemente de pequeño te bautizaron, pero has contaminado los dones del Espíritu Santo y como has contaminado los dones del Espíritu Santo, no puede haber una espiritualidad en ti como persona. Por eso se habla de que en estos tiempos debemos de regresar a esos orígenes. El Papa Joseph Ratzinger habla de eso, de que la iglesia tendrá que volver a ese origen, en divina voluntad, que es lo que enseña de la divina voluntad, que debemos de volver al estado en el que nos creó Dios. ¿Cuál es ese estado? En el que estuvo Adán y Eva antes de caer en el pecado original, porque para eso Dios creó el mundo y el Edén. Ahora Dios quiere que nosotros regresemos a ese estado. ¿Para qué? Para que poblemos la tierra, pero que esa gente que va a disfrutar, digamos, de ese tiempo de paz, del Apocalipsis 20,000 años de paz, sea una iglesia que obedezca los mandatos de Dios, que sean santos aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, venga tu reino, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros ese reino que tienes allá arriba en el cielo, Señor, aquí en la tierra. Pero para que venga ese reino del cielo aquí en la tierra, allá en el cielo hay santos, hay ángeles y hay santos. Aquí, para que el reino de Jesús en el Padre nuestro que recitamos nosotros todos los días, venga del cielo a la tierra, aquí en la tierra tiene que haber santos. Y esos santos tienen que ser en vida. No tienes que esperar a que la iglesia te canonice y diga, a ver, este cuate como que sí fue santo, vamos a estudiar su vida, lo beatificamos y lo canonizamos. No, ya quiere Dios que para ese tiempo nuevo de los 1000 años de paz, por eso viene la purificación y eso es lo que con esto quiero terminar. Los sellos apocalípticos, las trompetas, la entrada del anticristo, la marca de la bestia y todo lo que va a vivir la iglesia va a ser para purificar nuestra alma, para que la gente sea consciente de lo que pasó y ahora sí quiera ser santo, ya no esperar y caer en pecados como ahorita, no. Dios quiere que seamos Adanes,
Dios quiere que sean Evas las mujeres aquí en la tierra, pero no con el pecado original, sino antes de haber caído en el pecado original, bajo la obediencia. Recuerden que el pecado original es la desobediencia. Dios quiere ahora regresarnos a ese estado obediente. ¿Obediente a qué? A los mandamientos de Dios. Así suena sencillo, yo sé que suena sencillo, por eso hablábamos del librito. Es dulce y es dulce, pero ya practicarlo es amargo, ya no es fácil, porque muchos podemos decir, pues si es una sola palabra, obedece, pero no somos obedientes, y digo no somos en general, y yo me incluyo, ¿eh? Entonces, tenemos que tener, por eso repetimos, en divina voluntad lo que se busca es eso, regresar a nuestro origen antes de caer en el pecado original, y busca la divina voluntad que haya santos aquí en la tierra, que esos que vivan los 1000 años de paz sean santos, sean santas. Ajá. Entonces, pues solamente hasta aquí voy a dejar el video. Esto es de lo que se habla, lo cumplido, como dije, lo cumplido hasta ese tiempo, vendrá después el anticristo. Para todas estas personas que no se convirtieron con todo esto que ya vimos, vendrá el anticristo y vendrá la marca de la bestia. Y el Apocalipsis 19 habla de que todos aquellos que acepten la marca de la bestia tendrán un destino, que es el infierno, ¿sí? Y ya lo leeremos, ya llegaremos a ese capítulo. Entonces, si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Recuerda que las estaré tomando para poder aclararlas en algún tiempo futuro. Y pues bueno, vamos a continuar en el próximo capítulo con los dos testigos. También va a estar muy interesante ese video. Y probablemente haga una pausa. Voy a hablarles un poquito del diario de Sor Faustina Kowalska. Y pues bueno, ya veré si primero es el video del diario de Sor Faustina Kowalska o sigo con el capítulo 11 de los dos testigos. Bueno, de mi parte es todo, hermanos. Que Dios los bendiga y ánimo. Recuerden que quien necesitamos que inviten al sacerdote de su parroquia a retiro de divina voluntad en Guadalajara, que necesitamos sacerdotes que aprendan la divina voluntad y que la difundan con toda su comunidad, y que ustedes también como fieles se pongan a leer divina voluntad junto con la Biblia para que vean que todo lo que está escrito en la Biblia, divina voluntad también te lo menciona, pero repetimos, la divina voluntad nos ayuda a vivir como Jesús vivió aquí en la tierra, nos ayuda a ustedes como mujeres a vivir como la Virgen María vivió aquí en la tierra, es decir, en divina voluntad. Luisa Picarreta, una persona que vivió como tú y como yo, es decir, bajo el pecado original, ella también pudo y logró, a pesar de que vivió, digamos, de que era una mujer antes de vivir divina voluntad desobediente, que tenía también sus defectos como persona, logró vivir en divina voluntad. Entonces, eso es lo que se nos invita para estos tiempos. No estamos aquí para meter miedo, no estamos aquí para desanimarlos, no estamos aquí como para traer pura catástrofe. Traemos esperanza, pero esa esperanza cuesta, esa esperanza no se logra nada más por querer. Necesitamos practicar y ser mejores cristianos cada día. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Si tienes duda en los comentarios, que Dios te bendiga.